Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy es viernes 14 de enero de 2022. Hoy os traigo un paper que se llama en castellano Una aproximación para lograr una interfaz entre el cerebro y las computadoras cuánticas. Pasos prácticos y advertencias. Se trata de un paper publicado en arXiv. arXiv, para los que no lo conozcáis o conocéis el modelo de publicación más clásico, en dicho modelo se envía una publicación a una revista y luego tienes que esperar a que los revisores te den un primer feedback a veces, luego te mandan una serie de correcciones, etcétera, etcétera. Supongo que ya conocéis el proceso y en cuestión de un tiempo determinado, que puede variar mucho dependiendo del área. En determinadas áreas podemos hablar de un mes, en otras áreas como arquitectura de computadores a veces podemos hablar de 12 meses, que me parece una cosa totalmente sin sentido, pero que sucede y que puede tener una serie de problemas que ya os podéis imaginar. Si envías un paper a publicar y tardan 12 meses en aceptártelo, pues alguien se te puede adelantar, tu trabajo puede perder novedad, etcétera, etcétera. Entonces, una alternativa más conocida y que proviene del mundo de la física es publicar tu trabajo como un preprint, es enviarlo a repositorios tales como este arXiv, o dejaré el enlace en la nota del programa, donde nada más enviarlo, tu trabajo no queda publicado en el sentido del journal clásico, pero queda evidencia de que tú has sido el primero en tener esa idea y ya queda registrado. Luego después lo envías a un journal clásico, entre comillas, ya puede pasar un mes, 12 meses, etcétera, donde te pedirán normalmente que cambies cosas, pero tú ya quedas como el primero en publicar. Bueno, simplemente quería comentar que este trabajo lo podéis encontrar en arXiv, en este repositorio de preprints, y que incidir que en física es una aproximación que se utiliza bastante y que a día de hoy cada vez está teniendo más, digamos, fama o notoriedad en muchas otras áreas. De hecho, ya están habiendo repositorios tanto para publicaciones de química, publicaciones de biología y muchísimas otras. Y muchas revistas clásicas se están poniendo ya las pilas a la hora de ofrecer o facilitar la publicación previa en preprints. Pero bueno, no me quiero extender más en esta parte. Entonces, vamos a lo que es el artículo en sí. El artículo está publicado o presentado en arXiv y viene de varios investigadores. El primer autor, el señor Miranda, que pertenece a la Universidad de Plymouth, en Reino Unido. Y luego tenemos, entre los otros coautores, tenemos a Lucas Lamata, al cual ya entrevisté previamente en este podcast, gran experto en computación cuántica, y que hoy he pillado para ver si podía responder a alguna de las preguntas clave que tenía yo ahí pendientes después de leer, que me surgieron después de leer esta publicación. Y también comentar el Enrique Solano, gran investigador, y que está ahora mismo también al frente. Bueno, tiene afiliación a la Universidad de Shanghái en China, tiene afiliación en Ikerbasque en Bilbao y también afiliación en Kipu Quantum, es una empresa ubicada en Múnich,
en Alemania y cuya idea original del paper pues viene de él. Bueno, sin más dilación, ¿cuál es la idea? Bueno, pues como habéis podido escuchar al principio, la idea es conectar el cerebro humano con computadores cuánticos. Es una idea bastante grande, bastante potente, y este paper lo que hace es visionar, diseñar, prototipar una primera prueba de concepto en esta dirección. Entonces, no me voy a poner aquí a repasar lo que es un computador cuántico. Os pondré el episodio previo del podcast, un enlace en la nota del programa, donde podéis profundizar un poco en ello, en lo que es un computador cuántico. Entonces, sin meterme en ello, como os comento, la idea principal de este trabajo es diseñar una primera versión de lo que sería una interfaz o cómo conectar el cerebro, un cerebro humano, con ese computador cuántico. Entonces, como es un primer trabajo, es una primera prueba de concepto, lo que proponen es, describen un sistema hardware que permite leer las señales cerebrales, está descrito en el paper, y a partir de él diseñar un sistema tipo Morse, donde el humano, dependiendo del estado de sus ondas cerebrales, pueda, digamos, emitir dos estados que yo traduzco en mi traducción propia como tranquilo o excitado, dependiendo de lo que esté haciendo. Os podéis imaginar muy brevemente, si se encuentra calmado, tranquilo, pues ese será el estado que detectará el aparato, y si se encuentra más excitado, haciendo, por ejemplo, operaciones matemáticas o moviéndose, pues detectará ese estado como excitado. Entonces, lo que proponen es, en primer lugar, desarrollar un sistema de Machine Learning, el cual recibe las señales del sistema de electroencefalograma, las recibe, las clasifica porque primero lo han entrenado, para que ese sistema, dependiendo de las señales en bruto que le llegan del humano, para traducirlas a un estado ya sea excitado o un estado, digamos, más relajado. Y con eso, luego, la idea siguiente paso sería conectar esas señales que ellos codifican en un tipo de lenguaje Morse. Ya sabéis, este tipo de lenguaje donde las señales se traducían como puntos más cortos y puntos más largos. Pues aquí pasa algo parecido, sin meterme mucho en detalle, y con eso pretenden proponer el diseño para controlar un qubit de un computador cuántico, realizar con él ciertas operaciones como rotarlo, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica del paper proponen conectar en esta implementación a un simulador de computador cuántico desarrollado por IBM, que es el que realizan el que comentan, en este trabajo. Entonces, este sería uno de los primeros trabajos a día de hoy que propone esas ideas. Luego, al leerlo ya un poco más en profundidad, me surgieron una serie de dudas, y entonces ya contacté a Lucas Lamata, y él muy amablemente, Lucas Lamata es profesor en la Universidad de Sevilla, profesor titular, realiza unas investigaciones bastante interesantes en el campo de la computación cuántica y ha accedido a responder esas preguntas. Entonces, como lo de realizar otra vez entrevista lo tenemos un poco difícil, hemos realizado una comunicación asíncrona en la cual le he enviado por WhatsApp 3 preguntas y que él ahora pues nos va a responder. Entonces, sin más dilación, voy a las 3 preguntas que le he planteado. Primera pregunta: en vuestro trabajo se comentan las limitaciones actuales experimentales de este diseño, pero cuando estas dificultades se puedan resolver,
como por ejemplo se puedan medir las señales cerebrales sin ningún tipo de problema, porque en el paper comentéis que existen problemas para poder hacerlo de manera exacta o con precisión, y que además el código Morse diseñado se traduzca sin problemas, y que además el tiempo de coherencia del qubit llega a los minutos, como comentáis en el caso del sistema de diamantes. ¿Cuándo se estima que estas limitaciones se puedan resolver y cómo se superarían? Es difícil prever cuándo puede suceder. Ya hay desarrollos preliminares de plataformas cuánticas, como la que citamos en la referencia 14 del paper, que muestran experimentos con qubits con tiempos de coherencia de minutos. Eso quiere decir que, al menos en principio, podríamos ya conectar un electroencefalograma con una señal cerebral que sucede en escalas de segundos a una señal clásica que actúe sobre el bit cuántico. Pero en la práctica hay que tener en cuenta pues las cuestiones prácticas del experimento, ¿no? Pues si se puede actuar sobre el qubit con la señal clásica en tiempo real, si la señal cerebral se mapearía correctamente al qubit, etc. O sea, hay que demostrarlo in situ, ya que experimentalmente siempre pueden surgir complicaciones, en principio. Lo más crítico aparentemente que es la diferente escala temporal que hay típicamente respecto a las escalas cerebrales de segundos, a las escalas de muchas plataformas cuánticas que son mucho más cortas, podría estar resuelto con este tipo de plataforma que aparentemente permite escalas de tiempo de minutos, ¿no? De pares de espines en diamante. La segunda pregunta sería, cuando las limitaciones que te he comentado en la pregunta anterior se resuelvan, ¿qué implicaciones prácticas tendría el desarrollo de este sistema? Es decir, que mediante el cerebro se pueda controlar sin ningún problema un qubit. Las implicaciones prácticas serían el poder controlar por primera vez un sistema cuántico genuino, como un bit cuántico, directamente con la mente, con el pensamiento. Esto sería un primer paso para controlar un ordenador cuántico completo con la mente. Las implicaciones más allá de este paso fundamental de ciencia básica no las conocemos, pero controlar dispositivos clásicos con la mente a través de electroencefalogramas, de este tipo de cascos que se ponen en el cerebro y con los pensamientos controlas sistemas clásicos, es un campo que está cada vez más de actualidad, ¿no? Así que era cuestión de tiempo que se propusiera dar el salto a controlar sistemas cuánticos con la mente, como hacemos aquí por primera vez hasta donde sabemos, ¿no? Entonces todo esto va enfocado a una mayor automatización y a una mayor integración humano-máquina. Las implicaciones todavía no las vislumbramos, pero quizá podría posibilitar en general multitud de mejoras tecnológicas y sociales en un futuro, ¿no? Un ejemplo podría ser las posibilidades que puede ofrecer a gente con movilidad reducida o sin movilidad. Que ya pues hay algunas aplicaciones, por ejemplo, un coautor del paper, el primer autor, Eduardo Miranda, pues él ha hecho experimentos con cascos de electroencefalograma para gente con movilidad reducida, por ejemplo, para componer música o para tocar instrumentos, ¿no? Con la mente. O sea, esto puede tener muchas aplicaciones, pero muchas otras que ni siquiera vislumbramos hoy día. En un futuro, pues la tecnología permitirá aplicaciones que ni siquiera hoy podemos conocer, de control con la mente de multitud de dispositivos, inteligencia aumentada y cosas así. Los aspectos éticos son también cuestiones que hay que cuidar. Naturalmente, un paso natural posterior sería usar ordenadores cuánticos para interaccionar con pensamientos humanos, es decir, al sentido inverso. Usar el ordenador cuántico para interaccionar con el pensamiento humano de un cerebro que tenga el electroencefalograma conectado. Entonces aquí hay cuestiones éticas también de privacidad relacionadas con posibles intereses de determinadas entidades de facilitar cosas como publicidad subliminal y cosas así, que son cuestiones éticas que hay que tener en cuenta. En principio no creemos que haya que renunciar al progreso científico, sea el que sea, sino encauzarlo para producir en general mayores beneficios para los seres humanos, ¿no? Tradicionalmente, desde que existe el progreso científico, pues la humanidad ha mejorado en promedio significativamente su calidad de vida, ¿no? Por lo que en general pensamos que hay que defender la ciencia y el progreso científico, pero obviamente pues
los avances se pueden usar para cosas positivas o cosas negativas y lo que hay que hacer es encauzarlo para que se use mayoritariamente para cosas positivas. Y última pregunta, ¿cuáles serían los próximos pasos de esta investigación? En principio, los siguientes pasos que tenemos pensados son pues, seguir avanzando en diferentes frentes, por ejemplo, con dispositivos cerebrales más sensibles, con electroencefalogramas más sensibles que permitan mejorar las señales. Los modelos existen, hay una gran variedad de modelos, ¿no? El grupo de Plymouth, que son los expertos en estos sistemas, pues tienen muchos dispositivos diferentes allí. Y claro, son más caros cuanto mejor funcionan. Así que pues, usaremos mayor variedad de dispositivos y en principio, por otro lado, también en la parte de conexión con la señal clásica y el sistema cuántico, pues nos gustaría estar en contacto con grupos experimentales cuánticos en diversas plataformas que puedan estar interesados en hacer experimentos de prueba de principio con sistemas cuánticos reales. Una posibilidad es estos pares de espines en diamante que tendrían tiempos de coherencia de minutos. Otra posibilidad es combinar parte cuántica con clásica, iterando muchas veces durante la interacción con el cerebro, ¿no? De forma tal que el experimento cuántico tenga lugar pues, a lo mejor miles de veces mientras la señal del cerebro está actuando, pero que te permita pues eso, ir rotando el qubit al cabo de miles de experimentos. Y digamos, bueno, o sea, es una combinación de clásico y cuántico, ¿no? Que permita de alguna forma hacerlo en otras plataformas que no sean solo con tiempos de coherencia mayores de segundos, ¿no? Como esta que parece que existe hoy día. Gracias otra vez, Lucas, por las excelentes y detalladas respuestas a las preguntas. Espero que os haya resultado interesante este episodio. Pondré el enlace a las publicaciones y al episodio previo del podcast en la nota del programa. Si tenéis alguna duda, podéis contactar a Lucas, los podrá responder, y también a todos los otros autores del paper. Espero que os haya sido interesante y espero veros en el próximo episodio. Hasta luego y que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.